Emilia Pereira debe pasar a ser parte de un ejercicio que viene a ser la bitácora de la historia, el periodista que registra la cotidianidad. Llegó a ser directora de periódico El Siglo, ¿verdad? Yo fui jefa de redacción en El Siglo y fui directora, fue la primera directora de noticias en SIN. SIN. Sí. Con funciones muy activas en el periodismo. Entonces, supera esa condición. Yo digo que nosotros los periodistas en República Dominicana no ha habido como esa gran tradición. Hay claro, periodistas que lo han hecho y lo han logrado con gran certeza y muy bien. Pero Emilia, yo quiero saber cómo una periodista, una escritora dominicana pudo haber sido lo suficientemente justa en esta novela histórica para no cargarle tanto el dado a los haitianos y contar con la mayor capacidad de equilibrio sin la tanta emocionalidad de ser dominicano. Mira qué interesante la pregunta. Yo creo que me ayudó mucho el periodismo, el ejercicio del periodismo. Yo sabía desde el principio que me estaba moviendo en un territorio complicado y cenagoso. Sí, y que bueno, eso iba a ser tomado muy en cuenta porque estamos hablando de un tema complejo, complicado. ¿Te sentenciarían a pro haitiana o anti haitiana? Exactamente, eso lo sabía yo. Yo traté de circunscribirme a los hechos comprobados. En el periodismo, tú sabes que eso es una técnica que nos ayuda muchísimo, o sea, y a buscar de uno y otro lado las voces necesarias para que hubiese cierta compensación. En la novela no solamente tenemos personajes dominicanos, sino personajes haitianos. Está este bando y está el otro. Y en el bando dominicano están los que querían la independencia en sí misma, per se, como Juan Pablo Duarte, y los que entendían que tenían que alinearse con otra potencia para preservar la independencia de Haití. Preferían aliarse con Estados Unidos o con Francia o con España. O sea, acuérdate de todas las negociaciones que se hicieron inmediatamente. E incluso antes de la independencia ya se estaban negociando protectorados. Entonces yo trato de que en la novela aparezcan todas esas visiones y esos actores mostrando sus razones, sus cartas, porque así era realmente. Y poniéndose uno en el contexto, ¿cuáles eran las mentalidades de la época? La mayoría de los gobernantes eran dictadores. No era extraño que Guayer lo fuera. La mayoría eran dictadores. Los haitianos pensaron que al liberar esa parte que ocupa hoy Haití, liberaban toda la isla, porque en el Tratado de Ryswick, España cede a Francia la Hispaniola, para que Francia, en esa guerra de Francia con España, le devolviese territorios continentales a España y a cambio le entregó esta parte insular. Esa siempre ha sido una aspiración antigua. O sea, en la historia de Haití, cuando leemos a sus historiadores, y vamos a encontrar esa permanente aspiración de gobernar toda la isla. Y bueno, Boyer finalmente consigue unificar en el 1822, lo que no consiguieron los otros, que también aspiraron a lo mismo. Hubo dos emperadores. Sí. Henry Christophe en el norte y el emperador del sur. Antes de Boyer. Y muchos otros gobernantes, acuérdate que eran gobiernos que se caían porque el otro los derrocaba. Toda esa inestabilidad política que se dio en esos siglos, bueno, hasta el sol de hoy ha continuado. Entonces, ahí hubo esa aspiración y la ha habido en muchos momentos de dominar toda la isla, porque por alguna razón, no sé si es que ellos han borrado de la memoria, que esta colonia se estableció primero. Era toda la isla, la colonia española. Sí. Y fue a partir de las devastaciones de Osorio cuando se va creando lo que hoy es Haití, porque esa franja queda vacía y los franceses comienzan a ocuparla y comienzan a traer para ese lado a los africanos, a los negros, para que cortaran la caña, para que trabajaran en la industria del azúcar, que se estableció como la más próspera de América. 400 trapiches habían allá y era aquí increíble, apenas en ese momento 40.
Era increíble la diferencia en aquellos años en cuanto a la economía haitiana o la economía de Saint-Domingue y del lado español. O sea, y desde ahí, bueno, si se lee la historia colonial, nos vamos a encontrar que los gobernadores del lado español, hoy de República Dominicana, siempre estaban en sus informes reflejando los conflictos con la otra colonia. Y por el tema de la frontera, del manejo de la frontera. ¿Se ha hablado lo suficiente de la participación del arte como identidad de una nación o un conglomerado que en ese entonces no era república, pero sí tenía el aspiracional, el teatro, la pintura, las canciones, la música? ¿Se ha hablado suficiente de eso? Bueno, hay investigaciones que hablan de esto. En cuanto a lo que pueda reflejarse en la novela, sí hay reflejos de esto. En la novela está reflejada la parte cultural, el trabajo de la trinitaria, específicamente de una sociedad que crean los trinitarios, que es la dramática, a través de la cual exponen obras de teatro. De hecho, hay un capítulo en la novela en el cual se puede leer el montaje de una obra de teatro, la reacción del público cuando llegan las tropas haitianas, porque le han denunciado que en esa obra están detractando a los haitianos y todo eso. Las actuaciones de Juan Pablo Duarte, de Juan Isidro Pérez, que fue uno de los actores más destacados. Duarte estaba tras bastidores ordenando y arreglándolo todo, pero está ahí esa escena. Y también hay una escena muy interesante que se da en Regina Angelorum, en la capilla, con el padre Gaspar Hernández, que es la clase a la que asistían los trinitarios, o parte de ellos, con el padre Gaspar Hernández, y ahí se hablaba de filosofía. Terminaba hablándose de política, evidentemente también, y es muy interesante tú ver el dominio de qué él se leía en aquella época, cuáles eran las ideas, cuáles eran las inquietudes de esos jóvenes que ya tenían cerrada la universidad, porque entonces se cerró la universidad a la llegada de Boyer a la isla. Entonces tuve esas manifestaciones de las costumbres, de las fiestas que se celebraban y que fueron prohibidas también. En la época lo que se escuchaba, lo que se bailaba, en la fiesta incluso de los esclavos o de los esclavos, cuando, por ejemplo, ellos celebran su fiesta para celebrar la llegada de Boyer y que ya son libres, porque al Boyer llegar a esta parte de la isla, lo primero que declara la declara libre de esclavitud, como ya había pasado en Haití. La proscripción de actividades, tengo entendido, bueno, controles para la iglesia. Muchos controles. Porque la cristiandad, bueno, nosotros, la formación por España le llega. El catolicismo llegó con la colonización. Entonces, ese pensamiento de identidad del criollo en esta parte de la isla, el propio teatro, hubo otras prohibiciones que los haitianos sentían que eran conspiratorios contra el dominio de este territorio. A ellos les molestaba mucho el juego de gallos. El juego de gallos. Sí, y lo prohibieron. No valió porque todavía aquí se sigue jugando gallos. Hay galleras. Un pueblo gallero. Pero había un interés del gobierno de Boyer por prohibir los juegos de gallos y la celebración de la fiesta de San Andrés, en la que se lanzaban polvos en la calle a las jóvenes, a todo el mundo, al que pasaba. Y entonces ellos prohibían esas manifestaciones y todo eso molestaba mucho, porque eran costumbres, tú dirías, bueno, son cosas sencillas, pero que la gente estaba ya habituada a hacerla, ¿no? Registro voluntario o de cualquier manera para documentos haitianos por parte de los que habitaban esta parte. Bueno, hubo una prohibición de que se utilizara el español en los documentos, e incluso en todo, ¿no? Se quería establecer el francés como lengua oficial, pero tampoco se pudo. Bueno, los códigos napoleónicos todavía están funcionando algunas cosas. Pero en español. O sea, te quiero decir que la disposición era que todo se escribiera en francés. Sí. Y que todo lo que tuviera que ver con documentación oficial en esa época. Pero que no se logró. No se logró por diferentes razones. No solamente porque el dominicano hizo resistencia, o el dominicano
de entonces, que no se llamaba exactamente así, hubo resistencia del pueblo. La gente quería seguir escribiendo español y expresándose en español. Y lo otro era que tampoco había un pleno dominio de la lengua de este lado. No había mucha gente que aquí de este lado pudiera, aparte de los haitianos, pero entre los haitianos que vinieron, como ayer, había muchísimos analfabetos también. O sea, había un contrasentido en ciertas órdenes que no se pudieron aplicar porque las condiciones tampoco lo permitían. Y se quedaron lamentablemente, o quizás favorablemente para nosotros, que se defendió la tradición de escribir en español, de mantener ciertas costumbres. Hubo un intento también por ir modificando la religiosidad del pueblo dominicano. Acuérdate que Boayer importa de Estados Unidos una gran cantidad de protestantes negros que vienen a Santo Domingo. Unos se establecen en Samaná, en San Cristóbal también hubo asentamientos, en Santo Domingo, y esa gente eran protestantes. Y a esa gente se le facilitaron los usos de las iglesias que habían sido de los católicos. O sea, era un trabajo un poco de ir modificando la cultura del pueblo a través de una serie de medidas del gobierno de Boayer, y todo eso también molestaba porque la gente estaba acostumbrada. Aquí había mucha religiosidad en esa época, porque tampoco había mucho que hacer. Las mujeres donde iban a la iglesia. Esa era la entretención. Esa era la entretención. ¿Tú me entiendes? Vamos a decir, los matrimonios o familias mezcladas. Hay un término, claro que se dieron. Hay un término que se usa aquí, que la gente cree que es solo de la mezcla de un haitiano con una haitiana o una haitiana con un haitiano. El producto, un hijo, es rayano. Pero rayano es por la raya, la frontera. De la frontera. El que es de la frontera, por ejemplo, el dominicano que es de Elías Piña, Independencia, Pedernales, Dajabón o Montecristi, es rayano porque vive en la raya. Ya casi nadie habla de eso, pero en los libros de historia que tienen que ver con la época, tú encuentras la expresión de rayano. Pero hubo matrimonios, hijos, se dio mucho. Se dio porque esos 22 años de dominación dejaron muchísimas huellas en el idioma español, en el haitiano, también en el creol y en el francés haitiano, en la cultura, en la culinaria, en la música, en todo. O sea, porque 22 años es un periodo importante para dejar huellas. En la culinaria nosotros tenemos muchísimos platos de origen haitiano. Claro, sí. Si no, vete a San Juan de la Maguana para que te den el chenchen. El chenchen con chivo, ¿verdad que sí? Es muy interesante esos detalles, Emilia. No hay tiempo tanto acá para uno seguir ahondando esta importante obra, este importante aporte tuyo. Has logrado ya, vamos a decir, no la bendición, pero sí la aceptación y reconocimiento como una escritora bien avalada por tus obras. Como periodista tienes una sensacional carrera y hay algo que yo veo en ti que me llama mucho la atención, es la sensibilidad por este tipo de temas. Y yo de verdad que te felicito y te envidio, porque yo después que escribo 4 cartillas se me seca la tinta y la neurona. No digas eso, es porque tú no te has puesto. Simplemente no te has propuesto. Eso demanda mucho sacrificio. Mucho trabajo, sí, demanda, pero también es muy apasionante hacerlo. Sí. Claro, porque mientras más tú vas investigando y te vas entusiasmando con los hallazgos, y eso te da deseo de seguir avanzando. Y lo mismo el proceso de escritura. Sí. O sea, claro, tiene que ver mucho con la vocación. Sí. Yo creo que tiene que haber una vocación profunda. Y la disciplina. Claro, tiene que haber mucha disciplina. Porque si no se abandonan los proyectos. Yo te deseo mucha salud, sobre todo. Gracias. Para que siga aportando y viviendo en felicidad, hacer lo que a ti te gusta y que te apasiona. Gracias. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Así es. Gracias por el buen deseo. Gracias. Emilia Pereira. Tu nombre es un referente en la intelectualidad en la República Dominicana. Miembro de la Academia de la Historia. No, de la Academia Dominicana de la Lengua. De la lengua. De la lengua. Bueno, pero entonces ya pronto será de la historia. Yo espero que me inviten. A Emilia Pereira y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del programa Influyentes con Geomar García. Será hasta una próxima entrega.